córnea, de servicio de córnea, catarata y cirugía refractiva en el Instituto Nacional de Oftalmología. Y bueno, nos va a exponer acerca de facoemulsificación en ojos hipermétropes altos, ¿no? Que, como decíamos al inicio, estamos tratando los extremos, ¿no? En miopes altos y hipermétropes altos, ¿no? En ojos extremos, ¿no? Entonces, doctor Ruiz, le cedo la palabra para que empiece con su exposición, para que comparta pantalla. No sé qué pasa, pero ¿no se ve? No. ¿Se ve algo o no? Sí, Pero pero tiene que... ahora, La pantalla completa. ahí, Ahora sí. ya. Ya entonces empezamos. Bueno, muchas gracias por la invitación, Felipe y Dolly. El tema que les voy a tocar ahora es cirugía, facoemulsificación en ojos extremos, en hipermétropes altos. En realidad voy a tocar, de los hipermétropes altos, voy a tocar la cirugía en ojos muy pequeños, los nanostalmos, ¿no? Que son ojos un poco más, según la clasificación, los ojos son más pequeños. En los ojos cortos son aquellos que tienen menos de 22.5 milímetros y los nanostalmos son aquellos que tienen menos de 20 milímetros. En realidad, los nanostalmos es parte del espectro de los microstalmos. Los microstalmos hay los microstalmos complejos, que son aquellos que tienen, son ojos pequeños, pero con alteraciones, alteraciones complejas del ojo, ¿no? En cambio, los microstalmos simples son dos grupos. El completo, que es el de que vamos a tocar, que es el nanostalmos, y hay los microstalmos parciales, que son que es el microstalmo relativo anterior y el microstalmo posterior. El anterior se diferencia del nanostalmos porque su longitud axial es más de 20 milímetros, su diámetro corneal, bueno, es menos de 11 milímetros, pero no tiene ningún tipo de alteración ocular. Y el microstalmo posterior es aquel que tiene alterado el segmento posterior, ¿no? Acá pueden ver ustedes en las gráficas, acá tenemos un ojo normal, y acá tenemos el A, que significa que tienen la parte anterior de la córnea normal, pero el segmento posterior corto. Este es un microstalmo posterior. Y acá tenemos en la imagen C, es un ojo todo pequeño, ¿no? Que es un nanostalmos. La prevalencia es de 0.02 a 0.017 en el Reino Unido y en la China es 0.009%. Bueno, es importante detectar estos ojos, ¿no? O sea, cuando uno va a operar ojos pequeños, lo que siempre pasa, uno va teniendo expertise o mucha seguridad, operando muchos casos, va evolucionando, al principio opera casos más simples, después se va profundizando más en casos más complejos, y los ojos hipermétropes son casos un poco más complicados, como decía Giovanni Salas, de repente más fácil de repente operar un ojo miope alto que un ojo hipermétrope extremo, ¿no? Con unos oftalmos. Las complicaciones son mucho más severas, o pueden ser mucho más severas. Y uno debe detectar cuando estamos frente a un ojo naostálmico, ¿no? La definición es que un ojo naostálmico es aquel que tiene menos 20 milímetros de longitud axial. Eh, había cierta controversia, que uno decía menos de 20.5, menos de 21, pero el corte es 20 milímetros. Se ha visto que en este estudio que estoy presentando acá, que comparamos ojos de menos de 20 milímetros de longitud axial con ojos mayores de 20 milímetros de longitud axial, tienen mayor riesgo, 15 veces mayor riesgo de complicaciones que los otros ojos, que los ojos más grandes, ¿no? Entonces, el punto de corte es 20 milímetros. Generalmente estos ojos tienen córneas pequeñas de 11 milímetros y tienen curvaturas mayor de 46 dioptrías. El cristalino es voluminoso, o es normal, o más grande. Ahora, hay una relación que es el volumen del cristalino comparado con el volumen ocular, que es el LBR. Normalmente, en ojos normales es menos del 4%, o sea, el volumen de cristalino comparado con todo el ojo es menos del 4%. Pero en estos ojos nanostálmicos, generalmente este índice es mayor del 4%. La cámara anterior generalmente es estrecha, generalmente menos de 2 milímetros, y la esclera
está engrosada, normalmente es mayor a 1.7 milímetros. En realidad, no solamente se mide la esclera, ¿no? Es el complejo retina coroides de esclera, ¿no? O sea, todo ese grosor es mayor de 1.7 milímetros. Estos pacientes que tienen mayor de este índice tienen mayor riesgo de complicaciones, ¿no? De fusión coroidea o una hemorragia supracoroidea. ¿Y qué complicaciones se presentan con más frecuencia en el intraoperatorio? Generalmente prolazo de iris, uno cuando hace la incisión, uno hace muy limbar, la apertura de la incisión cae justo a nivel del borde del iris y se empieza a prolaxar. Como recordarán ustedes, son cámaras muy estrechas, entonces el iris prácticamente está en el plano de la incisión, de la apertura de la incisión a la cámara anterior, entonces prolaxa fácilmente. Entonces hay que hacer un poquito, tener cuidado con la dilatación y a qué nivel estamos haciendo la incisión. Y a veces también uno puede producir, se describe mayor desprendimiento de DSM, generalmente como son cámaras más estrechas, uno está más cerca de la cápsula posterior, tiene mayor posibilidad de ruptura de la cápsula posterior, hay mayor riesgo de fusión coroidea, riesgo de una hemorragia coroidea, desprendimiento de retina y una dirección inversa de fluidos, ¿no? O mitiration. Estos son las complicaciones más frecuentes en este tipo de cirugías en nanostarmos. Normalmente, ¿qué hacemos? Realmente el manejo preoperatorio, yo usualmente, si tengo un paciente con cámara muy estrecha o bien estrecha, le hacemos una IP previa, ¿no? Usamos manitol al 20%, 1 o 2 gramos por kilogramo de peso, entre 30 y 60 minutos antes de la cirugía. A todos estos pacientes de ojo pequeño le ponemos manitol. Y el plan, obviamente, es una facomisificación más implante de lío, más una vitrectomía vía posterior, vía plana. Siempre entro con un retinólogo que hace la vitrectomía vía plana en estos ojos pequeños que son nanostálmicos. La anestesia, de hecho, estos pacientes, todos fueron sedación. Le pongo perivulvar y hago sedación. Y por ahí tuvimos un caso que usamos anestesia general, pero generalmente con sedación y perivulvar es la idea, ¿no? No hacer tópica para estos casos, ¿no? No se recomienda hacer tópica. Hacemos una vitrectomía vía posterior vía plana con el retinólogo. Usamos viscoelástico cohesivo, indispersivo, de la técnica Sochen. Generalmente estos pacientes tienen sinequias posteriores, no dilatan bien, hay que usar retractores de iris y hacer liberaciones sinequias. El uso de retractores de iris, se recomienda más usar retractores de iris que los expansores pupilares, porque como la cámara es muy estrecha y los expansores pupilares son un poco más gruesos, estos acortan más la cámara anterior y hacen más difícil la cirugía. Se recomienda usar retractores de iris. Obviamente usamos azul de tripán para visualizar bien la cápsula y disminuir su elasticidad, ser un poquito más rígida, ¿no? Se recomienda usar azul de tripán en todos estos pacientes. Los parámetros, inicialmente podemos hacer parámetros un poco más bajos de ultrasonido, flujo y vacío, no hacer una cirugía muy agresiva. Y se describe también hacer una esclerotomía lamelar anterior, si es que hay una hemorragia supracoroidea. En ninguno de estos casos que operamos, y se tuvo que realizar una esclerotomía lamelar anterior. Con respecto a la biometría, este es un estudio que es en 2017, que es un metaanálisis, se vieron las últimas publicaciones en los últimos 50 años, y ellos demostraron o infirieron que las mejores fórmulas para el cálculo de lentes cortos o lentes menos de 22 milímetros es las fórmulas de Haggis, de Hoffrey Q y Holay 2. Ellos recomiendan usar estas fórmulas para hacer el cálculo en estos pacientes. Obviamente se recomienda hacer una interferometría de coherencia óptica, no hacer aplanación. La aplanación son ojos cortos y uno aplana más, puede salir o tener unos resultados que no son los correctos. Y en todo caso, por último, una biometría de inversión, ¿no? Pero la interferometría óptica es lo recomendado. Con respecto a la vitrectomía vía plana, normalmente en las charlas, cuando uno escuchado, siempre yo tenía una duda, ¿no? ¿Por qué 10 segundos, no? Pero en realidad sí tiene que ver ese tiempo aproximado de 10 segundos con el calibre que uno usa. De acuerdo al calibre 23G, estos son los parámetros que se recomienda para sacar una cantidad de volumen de vitrio, el adecuado para poder profundizar bien la cámara anterior, ¿no? Pero independientemente de eso, el cirujano o el que realiza la vitrectomía
mide el tono del globo ocular, ¿no? Está haciendo la vitrectomía, está midiendo el tono del globo ocular para ver que o no extraiga mucho vitrio y sea muy hipotónico el ojo, ¿no? Porque en estos pacientes no debe ocurrir una descompresión brusca, porque eso ocasionaría un probable desprendimiento coroideo o una hemorragia expulsiva. Entonces, esta es una tabla que me dieron una casa comercial en la cual ellos indican que de acuerdo al calibre, los cortes y el vacío, cuánto volumen se saca por minuto, por minuto o en segundos, ¿no? Cuánto volumen se puede sacar. Y esto nos da una idea cómo deberíamos hacer la vitrectomía vía plas plana. Recuerden que el volumen de cámara anterior es 0.2 milímetros y el volumen de cámara de vitrio es 4 milímetros, ¿no? Y normalmente uno recomienda sacar entre 0.15 a 2 milímetros de vitrio, ¿no? Para obtener una buena cámara, o que se forme bien la cámara anterior. Y poder hacer una cirugía lo más adecuada posible. En lo que respecta a la selección del lente intraocular, idealmente sería un lente, sería mejor, ¿no? Un lente que hay en saco, ¿no? Pero normalmente los lentes de alta potencia pero tienen mucha aberración esférica, ¿no? Pero bueno, o sea, ahora con las nuevas tecnologías, esto se ha mejorado. En el Perú solamente tenemos una casa comercial que tiene un lente hasta 40 dioptrías, ¿no? Que es el SN60T, hasta 40 dioptrías. En otros países tenemos otros lentes, que es CX Extreme de la casa de Zeiss o de Newman Optic, que tienen hasta 60 dioptrías. Bueno, eso no hay acá. Podría uno solicitar o pedirlo, ¿no? Pero son carísimos, ¿no? Acá en el Perú tenemos solamente hasta 40 dioptrías, y es el que usamos normalmente. Ahora, en estos casos, la mayoría de sus pacientes que son ojos muy pequeños tienen la potencia del lente que normalmente se encuentra en más de 40, ¿no? 50, 45, 57, son valores más altos. Entonces, uno puede recurrir al piggyback. Y piggyback idealmente se puede poner 2 lentes en la bolsa, plegables en la bolsa, pero esto tiene muchas chances de que se produzca una opacificación interlenticular, ¿no? Y lo que nos recomienda entonces es usar un lente en la bolsa y un lente en surco. O sea, un lente plegable de una pieza en la bolsa y un lente plegable de 3 piezas en surco. Antes se decía que pues, el lente de silicona, el de la bolsa puede ser un lente acrílico y el de surco un lente de silicona, pero en realidad en la actualidad se puede usar el lente que va en surco, puede ser hidrofóbico, hidrofílico, o sea, acrílico hidrofílico o de silicona, ¿no? El problema de la opacificación que ocurría de la opacificación interlenticular era más cuando se colocaba en la bolsa. Y obviamente si ahí uno tiene que también, para evitar esto, tiene que hacer limpiar todos los restos, no dejar nada de restos corticales, pulir la cápsula anterior y pulirla bien para un poco más yéndose hacia el Ecuador, para evitar que se produzca migración de estas células y que vayan y opaquen, opaquen, bueno, obviamente se opaca cosas peor, pero también se pasa adelante y puede migrar y opacificar la región interlenticular, ¿no? Hacer una recesa adecuada y obviamente, como decía, es mejor usar un lente plegable de una pieza en saco y un lente de 3 piezas plegable en surco. ¿Y cómo se hace ese cálculo? El cálculo se hace, por ejemplo, si tiene un lente de 60 dioptrías. Entonces uno hace el cálculo, el de poner, por ejemplo, 40 dioptrías en saco, y quedan 20 dioptrías de diferencia. Esas 20 dioptrías, de acuerdo al valor de saco, si es 20, está en este grupo, ¿no? Uno debe estar menos 1 dioptría y poner un lente de menos 19 en el surco. Y así se podría hacer un piggyback. Entonces, eso es lo que se recomienda para hacer cálculo del piggyback, un piggyback de primario se llama esto, ¿no? De un lente a un paciente que se va a operar catarata y que se le va a poner los 2 lentes de una vez. Porque hay los otros casos que son secundarios, que es cuando hay una sorpresa refractiva, uno opera un paciente y quedó con +4, +5, entonces uno puede poner otro tipo de lente para corregir esto, o hacer otro tipo de técnica con láser, o cuando un paciente tiene un lente monofocal y quiere el paciente que ve ahora de cerca, se le puede poner un piggyback de un lente para que pueda ver de cerca, ¿no? Son otros casos. Acá les voy a presentar una serie de casos que hemos operado en nuestro hospital. Son 5 casos. En natural ya tenemos 7, pero todavía no he puesto los otros 2 casos en este estudio. Y acá tenemos 5.
todos eran de longitud menor de 20 milímetros, 14.8, 14.7, 17, 17, 14.6. Ojos muy pequeños. La profundidad de cámara anterior era todo menos de 2, 1.19, 1.42, todos eran pequeños. El grosor de cristaliniano era mayor de 4.5, todos eran más, solamente hay uno que no, que es el caso 4, que era un poco más pequeño, pero todos eran cristalinos más gruesos, su diámetro anteroposterior era mayor. Todos tenían un efecto facomórfico, todos, en este caso no se hizo el cálculo, pero todo, o no tuvo, perdón, y todo lo demás sí tenían efecto facomórfico. Todos tenían una queratometría mayor de 46, y la distancia blanco-blanco casi todos eran menor de 11, ¿no? O sea, casi todos cumplían criterios, son ojos nanostálmicos, ojos pequeños. El lente calculado en uno era 58, otro 59, 45, 33, 57, son medidas muy altas, ¿no? Que verdad que en Perú no tenemos ese tipo de lente. Todos tenían un ángulo cerrado, todos se le hizo, bueno, la mayoría, a 4 casos se le hizo un IP, todos tenían diagnóstico de glaucoma, y el único que tuvo el caso 4 tuvo un coloboma iris, que tuvo otro tipo de alteración, pero además eran ojos pequeños, aparentemente normales, pequeños, ¿no? En todos los casos se usó anestesia sedación con perivulvar, se les hizo vitrectomía a 4 casos, al caso 4 no se le hizo. Tenían sinequias, se hizo liberación de sinequias, en un caso solamente no dilató, se puso retractores de iris, un solo caso pues, tenía buena dilatación. Se usó suetripán en todos los casos, la técnica que empleada fue quick chop, en algunos casos se toma chop, pero en la mayoría fue quick chop. Y complicaciones severas, en un caso tuvimos una mid-duration, y en un caso sí tuvimos una hemorragia expulsiva, ¿no? Este ojo, no se le puso el lente, no, porque tuvimos una hemorragia, se suspendió la cirugía, ¿no? Y la huesa usual final, en caso 1 fue 20-400, 20-200, 20-200, el caso 4 fue 20-80, pero este caso 5 que tuvo la expulsiva terminó en NPL, ¿no? Se perdió el ojo. La presión intraocular se controló, bueno, el caso 5 que quedó hipotónico. Y solamente tuvimos en la cirugía un caso que el azul de tripán fue a cámara vítrea y quedó azul toda la retina, el nervio óptico. Demoró más o menos casi unas 2 semanas en resolverse todo el azul de tripán, ¿no? Pero sí, se fue obviamente estos pacientes tienen cierta también alteración en la zónula y filtró todo hacia la parte posterior. Estos son los casos. Tenemos este caso 1, tiene una cámara muy estrecha. Después de la cirugía se amplió la cámara, pero se hizo una fimosis casular. Ese es el caso 2. También tenía sinequias, una cámara muy estrecha. Pero porque estos pacientes recuerden que hacen mucha inflamación en el postoperatorio. Hacen bastante inflamación y no todos quedan como uno espera que quede la pupila redonda, ¿no? Pero bueno, es así, quedan con visión aceptable, ¿no? Este es el caso 3, tiene una cámara muy estrecha. Miren en la media periferia cómo está, prácticamente no tiene cámara. Acá uno no puede ni siquiera entrar, hacer la 15 grados o la 1.2, ¿no? No se lleva el iris. Estos pacientes usamos manitol, se trata de formar cámaras, si no, de frente hacemos vitrectomía. En realidad, estos pacientes muy pequeños, con cámaras de 1.5, 1.2, se hace de frente la vitrectomía vía paraplan. Otro paciente, en este caso 3, miren cómo se formó la cámara. Se le puso puntos acá, tiene un poco de edema obviamente, pero quedó bastante bien, ¿no? Pasaron las cirugías. Esta cirugía la realizamos con el doctor Luis Geldres, que es retinólogo del instituto. La decisión se hace a 2.5 a 3 milímetros de limbo, la vitrectomía vía plana. Se me ponga el trocar, es 25G, hace la vitrectomía. Normalmente él toca el tono del ojo, el retinólogo ve que está bien, y después de eso, como dijimos anteriormente, la cirugía se hace prácticamente casi habitual, ¿no? La cámara se profundiza, podemos hacer bien la capsulorhexis sin ningún tipo de problemas, y usamos, prácticamente se convierte en una cirugía normal, ¿no? O sea, una técnica que estamos acostumbrados a hacer, y implantamos el lente intraocular, ¿no? O sea, miren, la vitrectomía nos alivia bastante, o sea, no tenemos problemas con el endotelio, no tenemos problemas con el prolazo del iris, se convierte en una cirugía prácticamente sin ningún tipo de complicación, ¿no? Definitivamente todos esos pacientes que nanostamos sobre todo,
entro con el retinólogo. Este es el caso 3, otro caso que lo operé con doctor Gedres. Este paciente también con ojos pequeños, se hace la vitrectomía vía plana. Acá en estos pacientes ni intento entrar a la cámara anterior porque no tengo espacio. Hacemos la vitrectomía. El doctor prueba cómo está el tono del globo ocular, que no esté muy hipotónico, y de ahí entro yo, ¿no? O sea, acá tenemos que hacer liberación de sinequias, está pegado, está todo sinequiado. Hacemos retractores de iris, colocamos sulitripán. Y después de la vitrectomía, como dije anteriormente, se hace una cirugía mucho más fácil. Hacemos la casoresis, hacemos los pasos habituales que como cualquier otra cirugía que realizamos. Acá hacemos técnica stop and show. Y no tenemos ningún problema con miren, este fue el caso que el azul de tripán se fue a la cámara posterior. ¿Ves? Todo se ve azul de atrás, se fue atrás el azul de tripán, ¿no? El paciente veía azul, tuvo visto azul como 3 semanas. Todo lo veía azul, ¿no? O sea, podía leer, pero todo era fondo azul. En el fondo no había reflejo rojo. Entonces, en estos casos hay que tener presente que, bueno, hay que identificar si es un verdadero nanotálmos, porque es muy diferente un nanotálmos en un ojo corto, de 2 puntos, de 22.5 milímetros, 20 milímetros, a diferencia de un ojo menos de 20 milímetros. La tasa de complicaciones es mucho más alta, 15 veces más. Siempre está asociado a otro tipo de patologías circulares, un glaucoma crónico estrecho, o puede tener una patología renal. Y como dije anteriormente, es una cirugía con alta probabilidad de complicaciones. Generalmente tienen una hipermetropía elevada, generalmente son ambliopes, normalmente son pacientes que no usan lentes desde pequeños. Y la vitrectomía posterior vía plana ayuda mucho a evitar las complicaciones, ¿no? Bueno, eso era lo que yo quería traerles el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta, espero que les haya servido esta charla para el manejo de este tipo de casos. Excelente, Jorge. De verdad, muy bonita tu charla. Sí, doctor. Quisiera, si gustan, hacer alguna pregunta por el chat o de repente para abrirles el micrófono a los asistentes que nos están acompañando. Mientras esperamos las preguntas, quería comentarles algo. O sea, bien interesante el tema del cómo hacer una decisión de todos los pasos que uno tiene que tener en cuenta para operar este tipo de ojos, ¿no? O sea, la evaluación preoperatoria es muy, muy importante y que permite más bien predecir cosas que debemos hacer en el libro operatorio. Entonces, una de las cosas que me ha ayudado bastante en hacer ojos pequeños es el cambio de mentalidad de las incisiones. Por ejemplo, en este tipo de ojos, las incisiones las ayudan mucho más a hacerlas un poco más tunelizadas, mucho más estromales para poder hacer o evitar que haya un prolapso de iris o una descompensación de la cámara. No sé qué piensas, Jorge. En ojos pequeños, la idea de la incisión, como yo decía anteriormente, yo a veces hago temporal, que sería ideal tener más espacio, porque siempre uno trabaja y hacer incisión temporal se aleja del centro y el edema que uno puede provocar es menor. Pero la incisión que normalmente recomendamos hacer, como recuerden que son ojos pequeños y el iris está casi en contacto con el endotelio, y si ahí tiene dilatación media y lo importante es que la incisión, la apertura de que va hacia la cámara anterior, esté por fuera de esa apertura, ¿no? Porque si no van a haber prolapsos, se va a salir iris, se le va a complicar, no van a poner el lente, ¿no? Si la hacemos muy tunelizada, vamos a manipular más, o sea, no sé cuánto te refieres a tunelizada, más de 1.5, porque idealmente se recomienda 1.5 a 1.75, ¿no? Que es un tamaño ideal. Más de estos valores te va a dificultar hacer la caudorexis y manipular la punta de faco, ¿no? Va a tener un poco difícil de manejar. En realidad, yo hago el tamaño que normalmente es 1.5 a 1.75, trato de hacer ese tamaño. Pero me cuido mucho de que mi apertura de cámara anterior no esté justo a nivel del borde pupilar, porque eso va a hacer que se me prolapse el iris, ¿no?
Hay algunas preguntas que le quisiera compartir al doctor Ruiz. ¿Qué tan útil es la acetazolamida en ojos con longitud axial corta? O en todo caso, ¿en qué ojos usaría en lugar del manitol? No sé si está preguntando agregarlo o, o solo usar acetazolamida, ¿no? La acetosalamida en realidad lo único que sirve sería, bueno, para si pacientes con presión alta, bajarle la presión porque no se produce el humor acuoso, se disminuye la producción de humor acuoso y bajaría la presión. Pero acá lo que estamos buscando es deshidratar el vitrio. Y para deshidratar el vitrio, la acetosalamida no sirve para eso. O sea, lo único que se hidrata el vitrio es el manitol. No tendría sentido dar acetazolamida para deshidratar el vitrio. Para bajar la presión, sí, pero no para en estos casos, no. O sea, prefiero usar manitol y en todo caso para tratar de deshidratar el vitrio. Y si es que se puede hacer solo dando manitol y hacer la FACO, sería ideal, ¿no? Pero son ojos muy pequeños, la posibilidad de alta tasa de complicaciones, y yo en realidad estoy entrando a todos los pacientes con vitrectomía vía plana y van muy bien, ¿no? O sea, definitivamente, son de ese caso que tuvimos, fue uno de los primeros casos que operamos y que hubo ciertos inconvenientes durante cirugías esto podría decir, no sé, de los cirujanos, ¿no? Hubo ciertas cosas que no hubo en ese momento, pero en realidad se maneja muy bien haciendo vitrectomía vía plana, ¿no? Doctor, y aprovechando esta pregunta, ¿usted acompaña la vitrectomía con el manitol obligatoriamente? Porque ya si vamos a hacer vitrectomía, estamos haciendo la vitrectomía del core, entonces ya no, digamos, teóricamente. Sí, claro, en teoría si uno va a entrar de frente a hacer la vitrectomía, podrías dejar de usar manitol, ¿no? Pero normalmente nosotros, yo le hago IP previa, les uso manitol para que tenga menor posibilidad de descompresión brusca, ¿no? O sea, siempre, o sea, yo doy todo lo máximo para que no ocurra, no tenga ningún tipo de complicación en la cirugía. Sí es válido, ¿no? Pensar si das manitol, en teoría, si tú pones manitol, tú debes entrar a la cámara anterior y tratar de formar cámaras. Si la cámara se forma bien, ya debías prescindir de la vitrectomía plana. Eso hago cuando son ojos no son anostalmos, son ojos un poco más de 20 milímetros, sí, probablemente uso manitol y no hacemos vitrectomía plana, ¿no? Pero en estos casos sí. Una de Hay las otra, cosas que podría, sí, perdón, sí, una cosa así. que podría justificar mantener el manitol es la posibilidad de que haya una mala dirección del acuoso, ¿no? Ayuda mucho también el manitol a manejar ese tipo de cosas, si es que ya sacaste el trocar para poder hacer la vitrectomía, ¿no? Claro, esa pregunta es muy buena porque sí, en realidad el manitol no es que actúa un momento y deja de actuar, no sigue actuando toda la cirugía, ¿no? Va botando el líquido. Pero en estos pacientes hacen bastantes, o sea, uno está operando y otra vez la cámara se va cortando, no se aplana, se va achicando. Uno tiene que parar, el retinólogo entra otra vez, hace vitrectomía y otra vez entramos. No solamente con una sola vez a veces es suficiente, porque el líquido se va mucho hacia atrás, hace un misdirection bastante Claro. y tiende a aplanar la cámara, ¿no? Ujú. O sea, a veces yo entro 3 veces, o sea, yo entro y se aplana otra vez la cámara, se pone el ojo duro, entra el vitrectólogo, hace otra vez vitrectomía y otra vez entro yo, ¿no? Sí pasa eso, ¿no? Por eso es importante la planificación, ¿no? Porque igual ya si está planificando hacer vitrectomía, ¿no? El TAP, entonces colocar el trocar, ¿no? Si no es necesario, no se hace y se continúa la cirugía. Y si es necesario, entra el retinólogo. Porque a veces de repente no se coloca el trocar de inicio y luego ya cuando estamos en cámara anterior, o sea, ya se entró en cámara anterior, me parece como que hay más dificultad, ¿no? O sea, a mi modo de ver, preferiría que se coloque el trocar primero, aún sin necesidad de hacer la vitrectomía después, ¿no? Sí, normalmente en los videos vieron que el retinólogo puso su trocar siempre, ¿no? Ya. Ahora, no está vitrio, ¿ah? Es Ah, no, no, vitrectomía. no, es vitrectomía, sí. Ah, Bueno, como ya. Una pregunta, Jorge. Bueno, dos. Tú mencionaste a qué altura hace el ingreso para la vitrectomía el retinólogo. ¿Del limbo, te refieres? Sí, tiempo, De 2.53. 2.53. Es mucho menor de ojos normales, ¿cierto? Sí. Ellos aparentemente a veces tienen una alteración de la paz plana y a veces incluso dicen que no tiene, pero no se hace como un ojo, son ojos más pequeños, se hace un poco más cerca del limbo que en los ojos normales, ¿no? Ok. Hay otra pregunta, dice, los pacientes con anoftalmo presentan desprendimiento coroideo de forma más frecuente. En ese caso,
¿Cómo abordaría esto? ¿Esclerotomía previa a la FACO para drenaje o tratamiento médico y otra resolución del desprendimiento coroideo? Si el paciente tiene un desprendimiento coroideo antes de operar, se trata. Hay que tratarlo médicamente. Y la mayoría de los desprendimientos coroideos se reaplican. Obviamente una ecografía no va a indicar si es que tiene un desprendimiento coroideo o una infusión uveal o infusión coroidea. Si ocurre en el intraoperatorio, ese es el problema ahí, ¿no? Pero a ver, hay dos cosas que pueden. Un desprendimiento coroideo y una hemorragia supracoroidea, que es hemorragia expulsiva, que es lo peor, ¿no? Un desprendimiento coroideo que el ojo se vuelve hipotónico. Normalmente el desprendimiento coroideo no ocurre, bueno, no ocurre durante el acto operatorio, ¿no? Generalmente puede ocurrir después por hipotonía, pero la hemorragia supracoroidea sí puede ocurrir dentro del acto operatorio. Y ahí, obviamente, algunos indican, de acuerdo al grosor, ese índice RCS mayor 1.7, algunos hacen profilácticamente unas esclerotomías lamelares para, si es que en ese momento ocurre la hemorragia, drenar la sangre, ¿no? No he tenido ningún caso, o sea, bueno, ese caso que tuvimos un expulsivo que fue inmediatamente, fue agresivo, pero no hacemos esclerotomías previas, todas las cirugías que hemos encontrado no hemos tenido para hemorragia expulsiva, no para hemorragia supracoroidea. Para el desprendimiento coroideo se da tratamiento médico antes de cirugía, ¿no? En el acto operatorio, ¿verdad? Si el ojo está hipotónico, uno puede sospechar un desprendimiento coroideo, pero normalmente uno lo ve después, no antes, no en el acto operatorio, ¿no? No sé si tú, Felipe, has visto algo, si tú un desprendimiento coroideo, detectarlo en el acto operatorio debe ser medio complicado, ¿no? Normalmente es después, ¿no? O sea, adiós, gracias, y de verdad que tocarse con una hemorragia expulsiva como te has tocado tú ahí con ese ojo, no es nada deseable, pero es muy esperable en estos ojos, ¿no? Y generalmente el retinólogo es el que tiene más experiencia para el manejo de eso. Es más, a veces los retinólogos tampoco tienen tanta experiencia en manejar una hemorragia expulsiva, porque no es fácil de manejar. Acá nos están preguntando qué parámetros utiliza para una vitrectomía pars plana en seco para ampliar la cámara anterior. Los parámetros. Lo colocó en la exposición. Sí, depende de qué tipo de, si es 23G, 25G, 7.500 cortes, 4.450 de vacío en 25G. Durante, en realidad es más o menos 10 segundos, pero esta es una ayuda, ¿no? O sea, te da una orientación cómo debes hacerlo, pero idealmente uno tiene que ir midiendo el tono, no debe esperar que se arrugue el ojo, porque o sea, en el caso que hicimos que se hubo el correo, se arrugó el ojo, hizo mucha vitrectomía también. No hay que hacer mucha descompresión brusca, pero el retinólogo va tocando el ojo y va viendo que el tono, que tenga cierto tono, no hay que producir una demasiada extracción de vitrio, ¿no? Más o menos, eso, ahí, bueno, yo presenté de cuarto 23G, 25G, no me acuerdo todos yo me acuerdo solamente de la de 25G, pero hay varios parámetros de acuerdo al gauge que uno usa, ¿no? Claro. Otra pregunta nos dice, Marco nos pregunta, ¿recomienda realizar VM en los casos de nanoftalmos para valorar la presencia de fusión coroidea o no sería necesario? Sí, yo pido VM, o sea, ahora pido VM, bueno, ecografía, VM, sí, siempre pido VM porque el VM me va a indicar, me va a dar bueno, el diámetro anterior-posterior y cristalino puede ser por la biometría, pero también me da el diámetro anterior-posterior, me puede ver a sódulos cómo está, si tiene algún tipo de daño sodular, si tiene efecto facomórfico, que obviamente la mayoría de esto lo tiene, y si hay una fusión coroidea periférica me podría ayudar, ¿no? Sí, de hecho que sí pido, siempre pido. En estos ojos pequeños de todas maneras, ¿no? Se pide. Cuando elige vitrectomía, ¿solo se guía en el parámetro de longitud axial o considera algún rango adicional como la cámara anterior, ¿no? En realidad, Amplitud de cámara. yo no sé, bueno, sé que pensará, pero Felipe, pero yo uso, si tengo las cámaras anteriores, una cámara anterior, pero cámara anterior, ¿no? sin córnea, más de 2 milímetros, normal. Si es de 1 a 2 milímetros, solo manitol. Y si es menos de 1 milímetro, vitropía vías planas, es en general, o sea, a grosso modo uso así. En estos ojos nanostánicos, que son ojos porque eso también va para ojos cataratas intumescentes, o sea, que no son anostámicos. Pero para estos ojos que son anostámicos, que tienen alta tasa de complicaciones, normalmente
entro con vía paraplana siempre. Ujú. La pregunta del doctor Giovanni, ¿la SIX, ¿no? ¿Crea más dificultades o menos que la FACO? Ya, hace 2 años Buena hubo, pregunta. hace Sí. 2 años hubo una controversia con Waldo que está bien. Mire, en realidad, dependiendo, bueno, va a depender mucho de la dureza y de la cámara anterior, pero si ustedes vieron estos cataratas, eran cataratas que debe hacer FACO, ¿no? De verdad, no, la técnica gold estándar es la facomultiplicación, eso tiene que estar claro, ¿no? Facomultiplicación. Y la idea es tener la cámara lo más herméticamente posible, ¿no? Que no ocurra ninguna descompresión brusca durante la cirugía. Una SIX o una extracapsular, vamos a abrir mucho la cámara, ¿no? Entonces, el riesgo de de una effusión coroidea o una hemorragia supracoroidea es alto. Yo no recomiendo, o sea, a ver, primeramente, si está en un lugar donde no hay FACO, ¿verdad? No debería meterse con estos pacientes. Tiene que llevar a un lugar donde haya FACO y que haga una persona que, bueno, que esté entrenada en hacer este tipo de ojos. Y yo le haría facomultiplicación en la medida que se pueda siempre, ¿no? Salvo que sea demasiado dura, ya se podría hacer y muy conteo muy bajo, ¿no? No sé qué piensan ustedes, Felipe o Dolly. O sea, yo pienso que, o sea, imagínate en el tiempo que no se hacía FACO, ¿no? Estos ojos terminaban operados, pero en esa época probablemente esperaban cuando tenga una catarata mucho más densa. Pero igual, o sea, la descompresión brusca en estos ojos es mucho más peligrosa, ¿no? Pero acá lo que ha dicho Jorge es cierto, o sea, la gran mayoría de los ojos que presentan este tipo de patología, uno no los opera no solamente por la catarata, sino por el beneficio refractivo que puede tener la cirugía. No solamente el beneficio refractivo, sino que amplías la cámara anterior, evitas el proceso de un glaucoma. O sea, tiene varios factores a favor una cirugía temprana en este tipo de ojos, ¿no? Pero coincido contigo en que es mejor una FACO, ¿no? Probablemente en otros lugares, ¿no? Pues en la India, en otros lugares donde hacen, o alguien que tiene mucha experiencia con este tipo usando Mininook, ¿no? Six, probablemente sí lo puede hacer, ¿no? O sea, de hecho que sí, ¿no? Este, pero si tienen la máquina a su disposición, el facomultiplicador, o sea, lo ideal es hacerle, recuerden que estos pacientes también pueden tener glaucoma, ¿no? O sea, muchos de ellos cursan con glaucoma. Y si ustedes hacen una Mininook o una extracapsular, porque no creo que se pueda hacer, pero un Mininook, un Six, van a dañar toda la parte de arriba, ¿no? O sea, ya la alteras y fibrosa y no van a poder hacer un procedimiento, no van a poder hacer un procedimiento más adelante de una cirugía filtrante, ¿no? Se daña. Entonces, mientras más preserven el ojo, mientras más dañen la parte, parte superior del ojo, es mejor, ¿no? O sea, de hecho que es menos agresiva o menos, o se toca menos el ojo con una facomultiplicación que con una Six. Doctor, yo quería hacer una última preguntita antes de que pasemos con el doctor Orlich. Los resultados visuales de sus pacientes eran 20/420, 200. ¿Era porque el lente de repente no se consiguió la medida total o tenían algún otro problema, un glaucoma avanzado de repente en estos ojos, como para salir de dudas por el resultado refractivo? Bueno, si ustedes vieron, era tener lentes 58, 57, lentes que no hay. Le puse un 40 a todos, ¿no? 40 y obviamente que quedaron con un efecto residual. Eh, Son pacientes obviamente de CIS y conseguirse el lente, traer de afuera es caro. Y usar un piggyback, de verdad, son cámaras muy estrechas y muchos se cinequian, a pasar los antiinflamatorios, vieron que la pupila no quedó mucho redonda, quedó cinequeada por partes. Imagínate haber puesto un lente de ahí de un piggyback de primera intención. O sea, yo los tengo ahí y vamos a ver más adelante y probablemente le puedo poner un piggyback después, ¿no? O sea, le podría poner un lente de 3 piezas, pero para mejorar la visión. Pero los pacientes están felices, ¿no? Con 400 Claro. y su medida, o sea, está muy bien, ¿no? O sea, ellos no sé, considero arriesgar un poco más ya la cirugía que fue muy difícil, ¿no? Claro. Bueno, les ha gustado mucho la charla, siguen preguntando, pero le vamos a dar pase al doctor Orlis para continuar con la otra parte que corresponde a los ojos hipermétropes muy altos. Y de repente, terminando la charla, podemos seguir respondiendo a sus dudas. El doctor Orlich se encuentra conectado. Sí, sí está justo ahí.
Doctor, no le escuchamos. ¿Está su micrófono abierto? Buenas noches. Disculpen el atraso, es que estaba volando y acabo de llegar a Guatemala. Estoy con un grupo de colegas y vamos a compartir con ustedes entonces lo que sería cirugía de catarata en miopes altos. Entonces ya el doctor Ruiz nos habló muy bien de la cirugía de catarata en pacientes hipermétropes altos y ahora vamos a ver lo que serían pacientes miopes muy altos. Sí, presento al doctor Olis, ustedes lo conocen. El doctor Olis es egresado de del Hospital Luis Sánchez Bulnes de la Asociación para Evitar la Ceguera en México, de la PEC. Es subespecialista en córnea y cirugía refractiva y actualmente es director médico de la Clínica 2020 en San José de Costa Rica. Doctor, le agradecemos mucho su presencia para compartir con nosotros esta parte de la charla, ¿no? Que corresponde a miopes altos, ¿no? Facomulsificación en ojos extremos, ¿no? Me parece que ya se compartió su pantalla. Sí, muchas gracias. Entonces, muchas gracias, doctor. Le invito a darnos su charla. Muchas gracias. Buenas noches a todos. No tengo ningún interés comercial en esta presentación. Y vamos a hablar un poco de lo que sería cirugía de catarata en miopes altos. Tiene sus particularidades, como vamos a ver. Se considera un miope alto desde el punto de vista refractivo cuando tiene más de 6 dioptrías y desde el punto de vista para una cirugía de catarata se considera que un paciente es miope alto cuando tiene más de 26 o 26.5 milímetros de longitud axial. Afecta la miopía alta aproximadamente un Doctor ¿Sí? Orlich, disculpe la molestia. Su presentación se ve cortada. No sé si es que de repente hay alguna... A veces el internet... La pantalla está en la mitad, o sea, no... Es una franja nada más se ve. De verdad. Déjame ver, ahí se ve mejor. ¿O no? Ahora sí se ve mejor. No está en pantalla completa, pero se ve mejor. La voy a Sí, poner se otra ve vez, mejor. a ver si se ve. Parece que le falta agregar que amplíe pantalla, ¿no? Ampliar pantalla. Se ve cortada. Sí. Mejor en la otra, doctor. Estaba mejor la otra. Bueno. Así está mejor. No está presentando la pantalla. Sí, falta compartir pantalla. Sí. Vamos a ponerlo de este lado. Ahí se ve, ¿no? No se está viendo todavía, doctor. Ahí se ve. Sí. Ahí se ve. Yo creo que de repente como se está cortando la pantalla, ahí estaría bien, ¿no? Porque ahí se aprecia completa la diapositiva. Okay. Ahí se ve completo. Sí, sí, doctor, se ve completo. Okay. Voy a ver si lo puedo pasar así. Bueno, ahí si se ve completo lo presentamos así. Entonces, bueno, decíamos que un ojo miope es un ojo que tiene más de 26 milímetros de longitud axial y que la cantidad de miopes en la población ha ido en aumento. Normalmente en los Estados Unidos era cerca del 25% de la población. Hay países en Asia, en Hong Kong y algunos países asiáticos, ya es más del 90% de la gente joven tiene miopía, dado a un excesivo exceso de acomodación o de estar mucho tiempo de cerca. Eso aumenta la cantidad de miopes y cada vez tenemos más miopes altos. Los miopes altos tienen más riesgo de hacer una catarata, de 3 a 5 veces más riesgo de hacer una catarata que un paciente que no es miope. Y entre las particularidades de la cirugía de catarata, pues si le operamos un ojo a un paciente muy miope, muchas veces hay que considerar operar el otro ojo
porque va a tener una anisometropía muy importante. A veces es difícil conseguir lentes negativos. Los lentes de Alcon llegan hasta -5, los lentes de Johnson & Johnson hasta -10. Normalmente, debajo de +6 no hay lentes multifocales o lentes de rango extendido. Entonces, normalmente los pacientes muy miopes, la única opción para poderles dar visión de largo y de cerca es a través de la monovisión. Los miopes altos tienen mucho más probabilidades de que hayan sido operados previamente de cirugía refractiva. Tienen 10 veces más posibilidades de que hayan sido operados de cirugía queratorefractiva antes de la cirugía catarata. Y la mayoría de ellos, más del 60%, van a tener degeneraciones retinianas o una coreopatía miópica. Entonces, siempre que hablamos de cirugía de catarata en pacientes miopes altos, pues hay que considerar una sorpresa refractiva desde el punto de vista de la biometría, que generalmente si usamos una fórmula de tercera generación o una fórmula más vieja, generalmente vamos a tener resultados hipermetrópicos y siempre hablarle al paciente de la posibilidad de un desprendimiento de retina. Obviamente la mejor forma de hacer una biometría es por interferometría óptica, porque siempre hay un porcentaje alto de estos pacientes que tienen un estafiloma posterior, arriba de 33 milímetros de longitud axial. El 70% de los pacientes tienen un estafiloma posterior, y entonces lo ideal es hacer una biometría por medio de interferometría óptica. De las fórmulas, la que funciona mejor sin tener que hacer ningún tipo de ajuste es la fórmula de Barrett Universal 2, que hay varios estudios que en miopes altos o en pacientes arriba de 26 milímetros es la que tiene mejores resultados, con la ventaja de que es una fórmula que tiene acceso gratuito. Está incluida en el IOL Master, pero también si uno no la tiene en su biómetro, puede accesar a ella de forma gratuita. Esta es de la página del doctor Warren Hill, donde las dos fórmulas que tienen mayor exactitud arriba de 26 milímetros es la Barrett 2 y la fórmula de él, que es basada en inteligencia artificial. La fórmula de Barrett está de forma gratuita en internet. Cuando el paciente ya fue operado previamente y se pierde esa relación entre la cara posterior y anterior de la córnea, entonces es mejor usar el Panacea. El Panacea es también gratuito y el Panacea nos permite incorporar los datos tanto de la superficie anterior como de la cara posterior, sobre todo para esos pacientes previamente operados, son de mucha utilidad. Entonces, ¿cómo abordamos un paciente miope alto? Por ejemplo, este paciente lo vi el día de ayer, un paciente miope de 50 años, operado de la SIC por un colega, hace catarata en el ojo derecho, está viendo 20/100, en el ojo izquierdo 20/50, y lo vamos a poner como ejemplo. Es un paciente que tiene una opacidad subcapsular posterior, como hablamos anteriormente. Son más frecuentes en los miopes la esclerosis nuclear y la catarata o la opacidad subcapsular posterior. Y vemos que tuvo una ablación miópica que está ligeramente descentrada, pero es una ablación muy grande, ¿no? Se ve que le operaron probablemente cerca de 2 dioptrías porque tiene unas queratometrías en 33. Entonces podríamos asumir que le hicieron una ablación alta. Y a la hora de hacer la biometría, vemos que un ojo tiene una longitud axial de 31, un poquito más de 31 milímetros, el otro 26, tiene una anisometropía. Entonces siempre hay que discutir con el paciente la posibilidad de que un ojo sea ambliope, en este caso el ojo derecho, que es mucho más grande que el izquierdo. Si este paciente no fuera operado de cirugía refractiva, entonces podemos usar el Barrett Universal 2, pero como fue operado previamente, entonces usamos el Panacea. Y el Panacea me permite incorporar los datos de la cara anterior y la cara posterior de la córnea, de tal forma que tenga un resultado mucho más exacto en estos pacientes previamente operados. El IOL Master tiene una ventaja que nos permite, a la hora que hacemos la biometría, tiene también un OCT y nos permite ver que el paciente está fijando en la fobia. Podemos ver que ahí está la fijación foveal, y eso es muy importante en este tipo de pacientes que pudieran tener un estafiloma posterior. Este paciente del que estábamos hablando tiene una creciente escleral, tiene una degeneración miópica y también vemos que no se ve muy bien el fondo de ojo por la catarata que tiene el paciente. Un OCT bastante normal. Y algo importante es hablar con el paciente de la posibilidad de que se le desprenda la retina. Entonces hay diferentes calculadores. Este es un calculador que también es gratuito por internet,
que nos permite, dependiendo de la edad del paciente, si se le desprendió el vitrio o no se le ha desprendido, y si es hombre o mujer, y dependiendo de la longitud axial, nos puede dar, basado en lo que está publicado, nos da una referencia de cuánto puede ser el porcentaje que tiene este paciente que podría sufrir un desprendimiento de retina. Este paciente en particular, la posibilidad que se le desprenda la retina, como es miope alto, ya se le desprendió el vitrio, arriba de 50 años, en realidad es una posibilidad baja, menos de un 0.1%. Pero este es un ejercicio importante de hacer, sobre todo cuando a los que hacen cirugía facorrefractiva o algunas veces, algunos casos se van a asustar de que realmente en algunos pacientes sí el riesgo es muy alto. Y es importante siempre decírselo al paciente. En cuanto a complicaciones intraoperatorias, sabemos que los miopes, como acomodan menos, generalmente tienen mayor debilidad subsonular, tienen más riesgos de desgarro de la cápsula anterior y posterior, y probablemente lo más importante, un miope alto durante las cirugías que tiene mayor riesgo de tener un síndrome de retropulsión del diafragma irido-cristaliniano. Este síndrome fue descrito hace muchos años, en el 92, por Sauberman. Él describe 3 casos: un paciente miope alto, un paciente con pseudoesfoliación y un paciente vitrectomizado. En estos 3 casos, a la hora de entrar con la punta del faco, se presenta, la cámara anterior se hace muy profunda, el iris se deprime o se hace una forma cóncava del iris, y entonces posteriormente Wilbrand le da el nombre del síndrome de retropulsión del diafragma irido-cristaliniano. Robert Sioni, a través de una cámara endoscópica, determina por qué es que se da este síndrome, o cómo es que se presenta el síndrome. Y aquí voy a tratar de ver cómo puedo poner el video. Pero está difícil. Entonces, básicamente lo que pasa es que cuando entramos con la punta de irrigación-aspiración, el líquido empuja el iris hacia atrás y el iris hace un bloqueo con la cápsula anterior del cristalino. Entonces el paciente experimenta mucho dolor, se deprime, o sea, es una cámara anterior muy profunda, y hay que verticalizar los instrumentos, entonces aumenta el riesgo de tener complicaciones, sobre todo en personas que no están acostumbradas a manejar ese tipo de pacientes miopes altos. Se ve mucho más en pacientes miopes, en pacientes vitrectomizados o en pacientes con debilidad sonular. Como efectos adversos, este síndrome produce mucho dolor. El paciente experimenta una gran sensación de presión si está siendo operado con anestesia tópica. Estos miopes altos, lo ideal es hacerlo con anestesia tópica. Es mejor no hacer un bloqueo retrovulvar, no, para evitar una punción del globo ocular o una perforación. Entonces es mejor hacerlo con anestesia tópica, pero hay que saber cómo identificar este síndrome para evitarlo. También aumenta la posibilidad de una ruptura de la cápsula posterior en tener este síndrome. Otro problema que puede dar es que al abrirse la pupila de forma abrupta se generan pequeñas rupturas en el esfínter del iris. Y entonces hay varios casos descritos. Este es del doctor Bobby Osher. Describe que tuvo un bloqueo inverso, un síndrome de retropulsión del diafragma irido-cristaliniano en un ojo. Hizo lo posible por no tenerlo en el otro, pero también tuvo en el ojo izquierdo. Y vemos esas pequeñas rupturas en el esfínter del iris. Eso para un paciente con multifocal o para un paciente que tenga un lente pupilo dependiente puede ser un problema, y cosméticamente también puede ser un problema tener una pupila irregular después de la cirugía. Este doctor Bosch en el 2013 presenta una serie de pacientes operados de vitrectomía posterior y presenta 3 casos también de rupturas del esfínter del iris. Es una forma de evitar que se presente este bloqueo, es usar una irrigación menor. Hay gente que propone usar una segunda infusión o colocar un pequeño gancho que separe el iris de la cápsula anterior del cristalino, de tal forma que no se presente el bloqueo. Si está separado el iris, se cortó. Eso es como todo, ¿no?
Doctor Orlis, creo que Se desconectó, ¿verdad? se desconectó el Zoom, me parece, en su pantalla. Sí. Voy a tratar de volverlo a Ya. compartir. Ujú. Dame un segundito para... meterme otra vez. Otra vez. Ahora sí estamos viendo su pantalla, doctor. Sí estamos viendo su pantalla. Su audio parece que se apagó. Ahora sí se escucha. Sí, ahora sí lo estoy escuchando, sí. Bueno, perdón. No, no se preocupe, doctor. Bueno, entonces tenemos cualquier cosa que separe el iris de la cápsula anterior de cristalino permite evitar el bloqueo, o si el bloqueo ya se presentó, entonces nos permite romperlo. Entonces, aquí vemos cuando ustedes están viendo una animación o están viendo una foto. Ya se ve como animación, se está viendo como animación. Ok, entonces, sí, cuando uno entra con la punta de irrigación-aspiración y se deprime el iris o está en contacto con la cápsula anterior del cristalino, se presenta ese bloqueo y entonces cuando el paciente siente dolor y se profundiza la cámara anterior. En este video vamos a ver un bloqueo en un paciente miope alto. Aquí vemos cómo se dilata mucho la pupila, el paciente experimenta mucha presión. Entonces otra forma de romper el bloqueo es introducir un segundo instrumento por debajo del iris y una vez que uno rompe el bloqueo, este no se vuelve a presentar, a menos que uno salga de la incisión y vuelva a entrar. Entonces tiene que volver a repetir la maniobra y separar el iris de la cápsula anterior. La gente que utiliza el Centurión tiene una función que se llama IOP-RAM, que permite que la cantidad de líquido que entra en el ojo se alcance la mayor presión de 1 a 3 segundos. Entonces, si uno pone 3 segundos, la irrigación va a empezar de forma más suave y va a aumentar hasta su máximo a los 3 segundos.
Entonces uno puede usar el IOP ramp para evitar de alguna forma tener una irrigación tan brusca y tener un bloqueo. Entonces, como hablamos, es mucho más frecuente en pacientes miopes altos y lo ideal es conocer el síndrome para poder detectarlo y poder romper ese bloqueo cuando se presenta. Por los riesgos del dolor, de la ruptura del esfínter del iris y que se nos complique la cirugía. Otro problema que tenemos con los miopes altos es que el ojo grande es proporcionalmente grande también la bolsa. Entonces, un ojo miope alto arriba generalmente de 24 o 26 milímetros, va a tener mayor posibilidad que una lente tórica se rote, porque es una bolsa capsular más grande. Entonces, este es un estudio hecho por el doctor Ganesh, de 221 ojos, usando diferentes modelos de lentes tóricas, y con todos los lentes arriba de 24 milímetros se rotaban, arriba de 24 milímetros de longitud axial se rotaban las lentes. Sabemos que cuando un lente se rota, pues va a bajar su efectividad y que vamos a tener un paciente insatisfecho porque va a ser un paciente que no va a lograr la visión que esperábamos. Los lentes de plato tienden a rotarse más que los lentes en ápticas en C. Y además, en ojos miopes a veces son pequeños. Este, por ejemplo, es una foto de un paciente miope alto con una lente en plato y vemos cómo está prácticamente luxada, porque es un lente relativamente pequeño para una bolsa grande. Entonces es un lente que se rota mucho. Una opción que presentamos hace unos años en el ASCRS era suturar estas lentes en plato, suturarlas a un anillo de tensión capsular. Entonces uno puede suturar una de las ápticas a un anillo de tensión capsular y de esa forma crea un complejo anillo lente que ya no se rota. Entonces primero colocamos la sutura en la áptica de lente, se introduce el lente y se coloca después el anillo de tensión capsular, y en el ojal del anillo vamos a suturar la sutura, en este caso un nylon 10. Lo importante es que no se mueva al principio. Una vez que eso se fibrosa, pues no importa si se va a degradar el nylon o no. Lo importante son los primeros días que se mantenga en su lugar. Entonces se sutura el lente al anillo de tensión y lo colocamos en la posición que deseamos, y ese bloque ya de anillo con el lente ya no se va a rotar aunque sea una lente de plato. Los lentes en ápticas en C también se pueden rotar. Este es un paciente que tenía una anisometropía importante, un ojo ambliope, el ojo derecho, un paciente técnico en computación. La idea era dejarlo con un target de -1 para que quedara ligeramente miope en el ojo izquierdo, que era el ojo con el que tenía la mejor visión el paciente. Y al día siguiente de la cirugía nos damos la sorpresa que el paciente tiene un astigmatismo mayor que el que tenía previo a la cirugía. Y eso es porque la lente tenía que estar a 90 grados y se rotó y está a 45. Una lente, por cada grado que se rota, pierde un 3.3% de efectividad. Si se rota un 30%, pues no tiene ningún efecto, y más de un 30% más bien induce un astigmatismo. Entonces ese paciente, como era un miope alto, nos esperamos un par de semanas a que la cápsula sufriera cierta contracción, cierta fibrosis, lo rotamos y logramos que el lente estuviera en la posición que queríamos, y ya con el resultado que se esperaba, que era ligeramente miope, porque era el paciente que queríamos que tuviera una visión intermedia buena. Después de este caso que me pasó hace algunos años, me puse a investigar qué otras formas podíamos evitar que se rotara una lente con ápticas en C, y creo que la mejor forma es la que está descrita por el doctor Gimbel, que es capturar la óptica con la capsulorhexis o con la capsulotomía anterior, si está hecha con láser, dejando las ápticas por detrás o dentro de la bolsa y capturando la óptica o dejándola por delante de la capsulorhexis o de la capsulotomía. Y eso entonces permite abotonar ese lente, y esa lente ya no se mueve, a pesar de que sea un miope alto. Entonces podemos hacerlo usando la pinza de irrigación aspiración, luxando la óptica del lente, dejando las ápticas dentro de la bolsa y luxando solo la óptica, y eso va a permitir que esa lente ya no se vuelva a correr. Se volvió a desconectar, pero básicamente la
Voy a tratar de conectarlo otra vez. Sí, sí está conectado, solo se achicaron las Bueno, diapositivas. ok. Normalmente, cuando uno hace una captura, ¿esto cómo le hago para? Bueno, lo voy a poner así. Normalmente cuando uno captura un lente o cambia la posición efectiva de la lente, tiene que compensar el poder del lente. Si es un lente, un paciente hipermétrope, un lente con mucho poder, a la hora de capturarlo sí va a tener un efecto y el paciente se va a miopizar, pero en pacientes miopes que el lente tiene un poder bajo, a la hora que se hace la captura, en realidad no tiene un gran impacto en la refracción final del paciente. Eso de capturar la óptica en pacientes miopes altos lo hemos hecho en un grupo grande de pacientes, en 263 ojos, todos con una longitud axial arriba de 24. Y todos esos pacientes que hemos capturado la óptica del lente, ninguno ha tenido que recolocar la lente, porque una vez que uno la captura, ese lente ya no se vuelve a mover o no se corre. Normalmente lo verificamos con el eye trace, que nos permite ver como es un topógrafo y aberrómetro, con el topógrafo nos permite ver el eje del astigmatismo en la córnea, y con el aberrómetro vemos el astigmatismo interno. Entonces podemos definir si el lente está en su posición o no, y el mismo equipo nos dice si tenemos que rotarlo eventualmente, pero de todos esos casos que hemos capturado, ninguno se ha tenido que volver a recolocar. Es importante recordar que en ojos miopes altos, la bolsa capsular va a ser grande, tiene mayor posibilidad de que se rote la lente, y entonces tenemos que estar preparados. Hay gente que usa solo el anillo sin suturarlo, pero hay reportes que aún usando el anillo se puede rotar el lente, por lo cual creo que lo mejor, si es un áptica en C, es hacer esta técnica que describe el doctor Gimbel, que es fijar o capturar la óptica de la lente con la capsulorhexis. Entonces, en general, los pacientes miopes altos, pues vamos a tener que tomar consideraciones preoperatorias en la biometría. Es mejor hacer la biometría por interferometría o no, evitar hacer por medios de contacto, por ultrasonido, por el riesgo de que tenga el paciente un estafiloma. La mejor fórmula para estos pacientes miopes altos es el Barrett Universal 2, que se obtiene de forma gratuita en internet. Si el paciente está operado con cirugía refractiva, pues siempre usar el Panacea, que nos permite tener un poder más real de la córnea cuando se pierde esa relación entre la cara anterior y la cara posterior. Y a la hora de hacer la cirugía, pues lo ideal es utilizar anestesia tópica para evitar una perforación del globo ocular y tener cuidado de no tener un síndrome de repropulsión del diafragma irido-cristaliniano. Y después de la cirugía existe el riesgo de que la lente, si es una lente tórica, porque por ahí astigmatismo, se pueda rotar, y siempre explicarle al paciente que tiene un mayor riesgo de desprendimiento de retina que un paciente que no es miope. Entonces, básicamente, eso es lo que les quería compartir de miopes altos. Ahí me disculpan que me falló un poquillo el internet y la presentación, pero no sé si tengan alguna pregunta o algún comentario sobre los miopes altos. Muchas gracias, doctor, por compartir con nosotros su exposición, muy interesante. Como les decía a los asistentes, ahora estamos tratando de ojos completamente diferentes, ¿no? Ojos miopes y hipermétropes altos. Entonces, había invitado a los asistentes para que hagan sus preguntas mientras se animan. No sé, doctor Felipe, doctor Ruiz. Y, doctor, les quería hacerle una pregunta. Un grupo de pacientes altos miopes viene ya con un lente Artisan, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuál es su approach son estos pacientes? ¿Cómo retira el lente Artisan? ¿Lo hace por córnea? ¿Lo hace por vía un túnel escleral? ¿Cuál es la mejor opción que ha encontrado en estos pacientes? Sí. En lentes fáquicos, cuando un paciente tiene catarata, yo prefiero retirar primero el Artisan, lo quito por completo. He visto videos de gente que lo deja supuestamente para proteger el endotelio, pero me parece que es un error, porque ese lente eventualmente más bien va a tocar la córnea, y me parece que lo mejor es quitarlo
aunque se haga una incisión grande, yo normalmente los casos que he hecho lo hago por una incisión escleral, quito el Artisan, cierro esa incisión y por una incisión córnea clara o por una incisión de 2.2 hago la faco para evitar que se me esté saliendo el iris por la incisión por la que saqué la lente. Entonces, creo que lo ideal es retirarlo. He visto videos que se presentan a veces de gente que lo deja, pero me parece que eso es un error porque creo que en lugar de proteger el endotelio, más bien está generando, va a tocar eventualmente la córnea y me parece que es todo lo contrario, más bien es perjudicial para el paciente dejarlo. Creo que lo mejor es retirarlo primero, hacer la faco y lo ideal sería poner otra incisión para evitar que el iris se salga por la incisión por la que sacamos el lente intraocular. Sobre eso No sé mismo, si ustedes lo hacen igual. sí, Sí, doctor, sí, Sebastián. sobre ese mismo caso, en verdad, hay muchos, ahora están llegando muchos casos de pacientes con Artisan que ya tienen, pero hace 15 años o 20 años, muchos de ellos tienen catarata. Pero, ¿qué haría usted en caso de que tiene un miope alto, que no tiene catarata y que tiene un conteo de 1200 células? Tiene indicación de implante del lente Artisan o 1000 células y no tiene catarata. ¿Usted le saca el Artisan o también le hace o le saca el cristalino de una vez? El paciente tiene pues, 45 años. Ah, ¿Qué haría usted en esos casos? sí. Entonces, todos los lentes fácicos producen disminución del conteo de células endoteliales. A veces es un error que pensamos que el Artisan va a producir, es el único que produce pérdida de células endoteliales. También los lentes de cámara posterior, aunque en menor porcentaje, lo pueden producir. Si el paciente se está acercando a las 1000 células, yo se lo quitaría. Hay que hablar con el paciente y explicarle que si no le quitamos el lente, eventualmente va a requerir un trasplante de córnea, aunque sea un paciente que está muy contento con su lente y es difícil convencerlo que hay que quitarle el lente. Si es un paciente que tiene una pérdida progresiva de conteo de células endoteliales o se está acercando a 1200, 1000, yo sinceramente se lo quitaría, convencería al paciente de quitárselo, de ver otras opciones, pero con 45 años el riesgo, si el paciente no tiene catarata, de que haga un desprendimiento de retina es alto. Normalmente preferiría esperarme que tenga unos 50, 52, ojalá que el vitro ya se haya desprendido, pero no me gusta hacer cirugía facorefractiva en pacientes menores de 52 años. Hay un trabajo de la doctora Barraquer de hace muchos años donde ella evidenciaba el riesgo de un desprendimiento de retina en pacientes jóvenes, y en realidad hay muchos artículos que en pacientes jóvenes, cuando todavía el vitrio no se ha desprendido y la posibilidad de tener un desprendimiento de retina es muy alto. Entonces preferiría que ese paciente manejarlo diferente con un lente de contacto, con gafas o eventualmente buscar otra opción, pero no creo que le haga una faco en ese momento, solo le quitaría el lente. Están haciendo algunas preguntas. A ver, se las remito al doctor Horsch. Marco nos dice, ¿qué tal la experiencia de sus pacientes altos miopes con los trifocales y EDOF y cómo maneja las sorpresas refractivas en estos casos? Entonces, los lentes trifocales y EDOF generalmente empiezan en +6. Entonces, generalmente no son miopes tan altos. Y generalmente tienen una mácula que está bastante bien o generalmente son pacientes que, hay pacientes miopes que ocupan una lente de +8, +9, 6 incluso, que tienen una retina bastante sana, que creo que funciona bien una lente trifocal. Los miopes generalmente se les puede colocar una lente trifocal. Antes que habían las bifocales, se prefería colocar una lente con una adición mayor, porque están acostumbrados a ver más cerca, pero igual con los lentes trifocales actuales y incluso con los EDOF, los pacientes alcanzan una buena visión porque son pacientes que no son tan miopes. En realidad los problemas más serios son los pacientes que nos dan lentes negativos. A veces hay pacientes que nos dan, que no existe el lente, que nos dan -15, lo más alto que se consigue es un -10.
Entonces, ese tipo de pacientes son los que nos dan más problemas, pero los trifocales en pacientes entre 6 y más 18, 19, que son pacientes miopes, generalmente andan bastante bien, si tienen la retina sana. Otra pregunta, ¿cuándo aconseja controles posoperatorios de fondo de ojo? A ver, dice, cuando aconseja controles posoperatorios de fondo de ojo en estos pacientes, ¿tiene algún protocolo especial en estos pacientes en particular? Entonces, si se rompe la cápsula posterior en un miope, definitivamente apenas se puede, hay que dilatarlo, revisarlo. Siempre trato de hacerlo poquitos días después de la cirugía. Tengo un retinólogo que trabaja conmigo, prefiero que él lo revise, que lo indente, y si es necesario, si hay alguna lesión, tratarla. Y esos pacientes sí hay que seguirlos con bastante frecuencia, porque tienen mucho más riesgo de desprendimiento de retina, sobre todo si se le rompe la cápsula posterior. Si no, también hay un riesgo de que se desprenda, no lo reviso tan seguido, pero sí en el posoperatorio los 6 meses o lo vuelvo a dilatar y lo reviso bien, que la periferia esté bien. Pero en los casos que tengo más cuidados, cuando hubo alguna complicación o se rompe la cápsula, en eso creo que hay que ser muy cuidadoso y revisarlo máximo una semana después de que pasa la cirugía. Acá hay una pregunta, dice a los dos expositores, ¿cuáles son las maniobras o situaciones que se asocian a ruptura de cápsula posterior en cirujanos considerados expertos, ¿no? A ver, con el doctor Orlis, por ejemplo, en pacientes miopes, ¿no? Y en los pacientes, cada quien, ¿qué opinan de cuáles serían las maniobras o situaciones que se asocian a ruptura de cápsula posterior en esos pacientes? Bueno, ustedes son cirujanos expertos, ¿quién más que ustedes para que nos den su opinión? Bueno, en miopes alto, lo que hablábamos del síndrome de retropulsión, eso hay que tener cuidado porque el paciente siente mucho dolor, se empieza a portar mal, se empieza a mover. Una persona que no está acostumbrada a tener que operar con los instrumentos completamente verticales o dirigidos hacia la mácula, a veces es difícil. Y los miopes altos también, como hablamos, tienen mayor debilidad sonular, tienen más riesgo de tener una diálisis sonular o tener otro tipo de complicaciones. Entonces creo que sobre todo reconocer cuando el paciente tiene un bloqueo es muy importante para evitar que haya una ruptura de la cápsula posterior. ¿El doctor Ruiz? Bueno, bueno, recuerden que son pacientes hipermétropes altos y son ojos nanostánicos. La cámara anterior es muy estrecha, ¿no? Y por ende la cápsula está muy cerca, la cápsula posterior está muy cerca al tip de faco, en la punta de faco. De hecho, que si acá cualquier maniobra que uno hace más cercana a la cápsula posterior puede inducir a ruptura de la cápsula posterior. Si el paciente no está bien sedado o el paciente está con un poco de dolor, puja, se puede parar la cámara. Estos pacientes también tienen el líquido, tiene mucha posibilidad de que hagan una dirección inversa de fluidos. Entonces el líquido puede ir hacia atrás y puede empujar la cápsula anterior hacia adelante y uno puede romper la cápsula anterior. De hecho, trabajar con parámetros un poco más bajos, ¿no? No ser muy agresivos, no usar parámetros muy altos para hacer este tipo de cirugías. Era básicamente todo se evitaría si es que uno si maneja bien preoperatoriamente al paciente, ¿no? O sea, son manitol, una vitrectomía más plana, la cámara se profundiza y uno puede minimizar la posible ruptura de la cápsula posterior. Si uno hace eso, la posibilidad de que uno rompa es baja, ¿no? Se convertiría casi como una cirugía normal, que uno rompería la cápsula por algún tipo de maniobra que no debió hacer, ¿no? O sea, básicamente es eso, ¿no? No sé si ustedes tienen alguna otra algunos En estos casos de ojos muy miopes o hipermétropes muy altos, pues en realidad sí requeriría que el médico, ¿no? Tenga algo de experticia, ¿no? Y sobre todo en pacientes complicados, de cataratas complicadas, ¿no? Porque un médico que recién está iniciando su curva probablemente tenga más complicaciones, ¿no? O sea, manejarse en el segmento anterior requiere cierta habilidad que se va obteniendo poco a poco, ¿no? Y ya en los ojos más complejos, pues es más difícil. Entonces, las recomendaciones que dan los doctores es
aparte de tener cuidado, ¿no? Por ejemplo, con el uso de los viscoelásticos, la misma técnica quirúrgica, ¿no? En los cibermétropes altos usar la vitrectomía plana, o sea, todas las recomendaciones son muy importantes, ¿no? Y con el tiempo, pues, se van adquiriendo conforme vayan avanzando en la complejidad de sus cirugías, ¿no? Para los residentes, ¿no? Para los médicos que están empezando su curso. Ahora, el doctor Ruiz nos dice, a todo paciente miope alto lo envía el retinólogo previamente a la cirugía. Bueno, eso debería ser un requisito también para operar a estos pacientes, ¿no? Porque hay que descartar, a pesar de que tenemos ecografía, bueno, con la ecografía de repente para evaluar mejor la periferia, pero debemos evaluar bien la retina, ¿no? Para de repente ver la posibilidad de colocar láser, ¿no? En algunos pacientes que puedan necesitar o detectar algún desgarro que no ha sido previamente, no se ha encontrado previamente, etcétera, mejor, ¿no? Que mejor que ayudarnos con el examen realizado por el médico de retina, ¿no? Hay otras preguntas, a ver. ¿Qué tiempo antes de la cirugía usa el manitol en ojos hipermétropes altos cuando este está indicado? Para el doctor Ruiz. Normalmente lo usamos de 30 minutos a 1 hora antes, ¿no? O sea, el manitol. No lo doy a 20 minutos. Espero que haga efecto. En teoría, el efecto máximo es a la hora, ¿no? El manitol. Entonces, pero entre 30 minutos a 1 hora antes de la cirugía. Y 1 a 2 gramos por kilogramo de peso, más o menos. Entiendo que la inestabilidad o aplanamiento de la cámara anterior es la mayor causa de RCP en cirujanos expertos, doctor Ruiz. Sí, o sea, de hecho, o sea, como tú dijiste, ¿no? Obviamente uno va a adquirir una curva de aprendizaje y después uno, o sea, a ver, hay 2 curvas en el momento cuando uno opera facomulsificación. La primera curva cuando uno está empezando y hasta que adquiera cierta experiencia, y después ya cuando ya adquiere cierta experiencia, después de unas 50, 100 facos, como que uno se confía un poco y empieza a tener otra vez, o empieza nuevamente a tener ciertas complicaciones, ¿no? Después de esa segunda curva de edad ya uno adquiere mucha más expertise en este tipo de cirugías. Pero en estos casos, en realidad, hay que manejar todos los factores que puedan hacer que se complique la cirugía. Si uno maneja todos los factores previos o tiene presente las cosas que puede pasar en miopes altos o en hipermétropes altos, en realidad la posibilidad de que uno rompa la cápsula es baja, ¿no? Pero en estos pacientes hipermétropes, la cámara anterior muy corta y hace que el punto tipo de faco está más cerca de la cápsula posterior, hace mayor probabilidad de una maniobra que puede ser un poco inadvertida, puede romper la cápsula posterior, ¿no? O sea, es lo más probable. Y que el paciente esté mal sedado, que tenga dolor, que es diferente, que puje un poco, estos pacientes se va hacia adelante de la cápsula y puede romper la cápsula. A pesar que ahora las máquinas de faco tienen muchos sistemas anti-sur, están de presión positiva, son mecanismos que evitan el sur o evitan que se aplane la cámara, ¿no? Son mucho mejores que hace 10 años o 20 años atrás, ¿no? Sí. No sé si se puede hacer un comentario. Claro, doctor. No, o sea, quería puntualizar algunas cosas el doctor Loris nos comentó varios detalles, por ejemplo, el síndrome de retropulsión, ¿no? Es importante que en miopes altos tengamos en cuenta el sistema de faco que estamos utilizando, si es, por ejemplo, con presión presurizada para la cámara anterior, o si es botella. Pero si tenemos botella, sería interesante tener en cuenta el detalle de bajar la botella para que tengamos una mejor cantidad de fluido que esté ingresando a la cámara anterior. Y si esta es así, con la punta del faco, tenerla de a poquitos, o sea, sin estar dentro de la cámara, liberar el pedal para que pueda salir líquido y meterla de a poquitos esa punta, y eso hace que el paciente ya no tenga ese problema. Siempre a la mano el Kuglen ayuda muchísimo para separar el iris de la cápsula, pero son cosas que podríamos utilizar si es que no tenemos la tecnología como por ejemplo tener un Centurión, ¿no? Y el otro detalle que quería comentar que me pareció interesantísimo es el atrapamiento de la óptica y con las ápticas en el saco. O sea, eso en los tóricos, por ejemplo, cuando se rompe la cápsula posterior y no tenemos un saco, lo usamos mucho, ¿no? Para poder fijarlo y que no rote. Entonces es una maniobra que nos podría ayudar
en otras eventualidades también, ¿no? Tenemos dos preguntas más. Dice, ¿cuándo y cómo manejaría el residual en pacientes operados de catarata y nanoftalmos? A ver, estamos hablando de un paciente que, como los casos que he presentado, ¿no? Un paciente que necesitaba un lente de 58 y en el caso del Perú hay 40, que hay una diferencia de 17 o 18 dioptrías, ¿no? Esa tabla que presentó el doctor Orlich es la misma que yo presenté. El poder, el efecto que queda, si era, como dije, si era 58 y le pusimos un 40, falta 18. Ese 18 que era en el saco, le hacemos una conversión, una resta de 0,50, porque eso es de acuerdo en qué rango está, y ese es el valor que uno podría poner en surco. O sea, ¿qué lentes hay? Hay lentes se recomienda lentes de plegables de 3 piezas. Hay uno el Sensar de la casa de Johnson Johnson, hay uno de Alcon, el MA60AC, de 3 piezas de Alcon. Después hay otro de Virtual Lock y otro de otra casa comercial. Son como 4 de 3 piezas plegables que se recomiendan. Todos deberían tener cierta angulación de entre 5 a 10 grados para que la óptica del lente no esté muy cerca del iris y no produzca un síndrome de dispersión pigmentaria, ¿no? Porque va rozando el iris y puede producir un síndrome de dispersión pigmentaria. Y esos son lentes de 3 piezas. Y los lentes de una pieza plegables son los lentes que usamos para sorpresas refractivas, ¿no? Que también se puede usar en esos casos. El Reiner, el Surcoflex que tenemos el First On, que es otro lente de otra casa comercial, y hay uno más que no recuerdo, pero son esos 3 que hay en el mercado, y se puede usar para corregir un defecto residual en pacientes con nanoftalmos, ¿no? En realidad, por estos lentes que son hechos para sorpresas refractivas, o sea, que son los de una pieza, están hechos para pacientes de ojos de tamaño normal. Entonces, nuestros pacientes con oftalmos, en realidad sería mejor usar los lentes los de 3 piezas plegables con cierta angulación, ¿no? Los otros lentes generalmente no tienen angulación y son un poco más rígidos, son un poco más gruesos los bordes y podría producir un síndrome de dispersión pigmentaria, ya que estos pacientes tienen todo el ojo es pequeño, igual la cámara posterior es más pequeña y más angosta y podría producir un síndrome de dispersión pigmentaria o estrechar más el ángulo. Jorge, una pregunta. ¿Qué te parece en los ojos pequeños usar Fento segundo? Bueno, eso sería bueno, o sea, sí, de hecho que ayudaría, ¿no? Porque harías la casoresis ahí, no tendrías problemas de que la cámara es estrecha, partirías el núcleo, no tenías problemas para partir, las incisiones también te ayudaría, pero yo no sé, fíjate esos casos que la cámara, el iris está pegado casi pegado un caso que presenté, pegado al endotelio. Yo no sé cómo se calcularía para hacer el borde interno, ¿no? Porque el borde interno del láser llegaría casi al iris, ¿no? Me imagino que tocaría el iris ahí, ¿no? O sea, igual los riesgos de un nanoftalmos, por más que uno haga con el Fenton, seguiría presente, ¿no? O sea, igual tendría que hacerse una vitrectomía más plana, o sea, bueno, colocar Maritol o una vitrectomía más plana para que ampliar cámara y poder hacer la FACO, ¿no? Solo facilitaría en hacer la rexis y dividir el núcleo, ¿no? Me imagino en esos casos. Pero otra ventaja, de verdad, o sea, igual si tú me dices, entre usar un Fenton y usar, o sea, hacer una vitrectomía más plana, prefiero que sea una vitrectomía más plana y hacer una FACO convencional, ¿no? No, me refería a que estamos de acuerdo que hacerle todos los mecanismos previos para poder prevenir cualquier complicación es lo ideal. Pero yo creo que, fíjate, pensando en cualquier decisión de poder tener un Fento a la mano, creo que este es el único caso que justificaría tenerlo, porque tendríamos la facilidad de tener los procedimientos que pueden llevarnos a complicaciones ya más controlados, ¿cierto? O sea, por lo menos te daría una cirugía mucho más sencilla. O sea, Sí, si veo desde ese punto de vista, ¿no? Para poder decir cuál sería el papel que tendría más impacto en el uso del Fento segundo, creo que estos ojos serían uno de los que podríamos tener en mente, digamos, para usarlo. Estamos de acuerdo que uno manualmente lo puede hacer, pero
pero si tuviéramos que elegirlo, de repente no tengo mucha experiencia con Fentos, te soy sincero, casi nada de experiencia, pero a los que hacen Fento de repente nos podrían comentar esta parte. Sí, sí, de hecho te ayudaría definitivamente, ¿no? O sea, de hecho te ayudaría a dividir el núcleo, partir, fracturarlo, la casulorexis. Las incisiones también. Incisiones, ¿no? O sea, las cosas que hace, ¿no? Incisiones, los 4 pasos que hace. Sí, ayudaría, de hecho que sí, ¿no? De hecho, pero, obviamente, igual como cuando hablamos de la Minilux, ¿no? Si alguien que opera, usa mucho el feto, me imagino que va a preferir hacer feto en esa parte y hacer la faco, ¿no? O sea, nosotros tenemos un feto en el hospital que usamos un poco y después dejamos de usar, bueno, por cuestiones de tiempo, pero sí, tampoco no tengo mucha experiencia en todo caso. Si alguien tiene experiencia con eso, sería bueno que dé su opinión, ¿no? Sí. Yo creo que el doctor Orris ya se fue, entonces vamos a Sí, les quería tener... decir justo que el doctor Orris estaba, bueno, ha hecho un esfuerzo por participar en la reunión con nosotros, estaba viajando y justo se conectó en el aeropuerto, me parece, y por eso tenía la señal un poco alterada. Y bueno, agradecerle, aunque no esté, su participación, igualmente a doctor Ruiz, que nos ha acompañado y nos ha dado una magnífica exposición de nanoftalmos. Y bueno, no sé, doctor Felipe, si tiene algo más que agregar. Las charlas ambas muy bonitas, ¿no? Y como que nos ayudan a comparar un poco, ¿no? Las diferencias a grandes rasgos entre ambos tipos de ojos, ¿no? Claro, o sea, muchas gracias Jorge, ¿verdad? Y al doctor Orris también. Es una oportunidad de reencontrarnos en este tipo de faenas que realmente nos enriquece mucho tener la oportunidad de escuchar a gente tan preparada y con tanta experiencia. Lo que sí, invitarlos también al Congreso del Inca, que ya saben que el próximo mes se está presentando, y donde va a haber pues, muchos expositores internacionales que nos van a poder compartir sus experiencias y que los ejes temáticos están muy interesantes y que podemos aprovecharlos. Entonces los invitamos, no se olviden que va a ser del 8 al 10 de junio, y va a ser en el Swiss Hotel, así que va a haber, no se olviden, talleres, va a haber cirugía en vivo, va a haber varias oportunidades de poder también de repente tener la oportunidad de experimentar con el simulador, o sea, hay varias cosas que van a poder hacer, así es que los invitamos para que se participen y estén activos en este congreso. Gracias, Muchas gracias, gracias. Dolly, por la invitación. Ya Y vamos a estar comiendo pronto. Gracias a todos, gracias por su participación, estamos en contacto entonces. gracias. Gracias a todos.